Metaanálisis. Ahora procederemos a hablar de los metaanálisis. Se pueden definir los metaanálisis de dos maneras. La primera, como el análisis estadístico de los resultados de una larga recolección de datos de estudios individuales, con el objetivo de integrar los resultados. Glass, 1976. Segundo, de manera más acertada, como el análisis estadístico que combina los resultados de diversos estudios independientes, considerados por el analista como combinables. Hucke, 1988. ¿Para qué realizar un metaanálisis? En primer lugar, nos sirve para combinar resultados cuantitativos de múltiples estudios similares, para obtener un único resultado como resumen, diamante del gráfico de Forest o Forest Plot. Segundo, para evaluar la fuerza del impacto de la evidencia encontrada en los estudios. Es decir, se puede determinar si el efecto existe en cierta dirección. Tercero, para investigar la heterogeneidad de la literatura, en donde se pueden examinar las razones de dos diferentes resultados de los estudios. Para saber cuándo es apropiado realizar e integrar metaanálisis, se tiene que responder contundentemente a dos simples preguntas. 1. ¿Los resultados de los estudios pueden ser expresados en odds ratio, riesgo relativo o reducción absoluta de riesgo en sola estimación con valor numérico? 2. ¿Tiene sentido combinar los resultados de diversos estudios? En esta última pregunta se tiene que buscar la similitud en las intervenciones, poblaciones y resultados de los estudios seleccionados. A la hora de presentar un metaanálisis, el famoso gráfico de Forest o Forest Plot es considerado el típico. Como se puede observar, se divide en dos por una línea vertical. El lado izquierdo generalmente representa la efectividad de la intervención y el lado derecho la efectividad para el grupo de control o grupo placebo, en el caso de los odds ratio. Contrariamente, si es el caso un riesgo relativo, la distribución es al revés. En cada estudio, el estimado está representado por un punto o una caja, y a los lados, representados por una línea horizontal, los intervalos de confianza de dichas medidas de asociación. Se sabe también que entre más grande sea el punto o caja, mayor peso tiene el estudio. Asimismo, el diamante representa el efecto metaanalítico total. En específico, a través del metaanálisis y visualmente del Forest Plot, se puede determinar lo siguiente: la dirección del efecto de la medida de asociación, la magnitud del efecto, la consistencia del efecto a lo largo de los estudios y la fuerza de evidencia que contiene el efecto, que depende del tipo de diseño de los estudios, sus sesgos y sus métodos estadísticos. Para profundizar en el análisis e interpretación de este tipo de gráfico, consulta la guapa Interpretación de gráficos de metaanálisis en el sitio Ponte en Línea de la Facultad de Medicina, www.ponteenlinea.facmed.unam.mx. En la interpretación de los resultados, una de las síntesis cuantitativas más comúnmente utilizadas en los metaanálisis es el número necesario a tratar, NNT, que se encuentra cuando se utiliza la medida de asociación odds ratio o con el riesgo relativo, y se calcula de la siguiente manera: NNT es igual a 1 sobre la reducción absoluta del riesgo. Como ejemplo, podemos decir que al comparar en el tratamiento de un dolor posoperatorio, a lo largo de 4 a 6 horas el metamizol con una dosis única de 500 miligramos con el placebo, en el caso del metamizol se encontró un alivio del dolor del 72% y por el contrario con el placebo fue de 28%. Al calcular el NNT se encuentra lo siguiente: 1 sobre la resta de 72% menos 28%, que representa la reducción absoluta del riesgo, que es igual a 2.3. Esto significa que de cada 3 pacientes tratados con esta dosis única para lo previamente establecido, se experimenta por lo menos un 50% de alivio en el dolor con metamizol. Existen casos en donde no se debe realizar un metaanálisis. Estos son al identificar que los sesgos de los estudios son importantes y a la combinación de los intervalos de confianza dará un resultado más sesgado. El efecto llamado garbage in, garbage out, y al mezclar peras con manzanas. Es indispensable
que los estudios seleccionados respondan a la misma pregunta inicial, aunque ésta puede estar formulada de manera diferente. A grosso modo, se deben y se pueden detectar sesgos en las revisiones sistemáticas utilizando el funnel plot o gráfico de embudo, que determina si existe una de las más grandes limitaciones de las revisiones sistemáticas, el sesgo de publicación. Este último se define como la omisión de las investigaciones que obtuvieron un resultado negativo. El gráfico de embudo se llama así por la forma en que se dispersan los puntos de arriba hacia abajo. En el eje de las X se coloca la medida de efecto en cuestión, el riesgo relativo por ejemplo, y en el eje de las Y una medida de precisión, que puede ser el tamaño de la muestra. Por lo tanto, la precisión de los resultados será mayor en los estudios de muestra más grande, con lo que los puntos estarán más juntos en la parte alta del eje y se irán dispersando al acercarnos al origen del eje de las Y. De esta forma, se observa un conglomerado de puntos en forma de embudo, con la parte ancha hacia abajo. Este gráfico debe ser simétrico y en caso de que no sea así, debemos sospechar siempre de un sesgo de publicación. En el segundo ejemplo, se puede observar que faltan los estudios que están hacia el lado izquierdo, lo que puede significar que solo se publican los estudios con resultado positivo. Para profundizar en el análisis e interpretación de este tipo de gráfico, consulta la guapa Interpretación de gráficos de metaanálisis en el sitio Ponte en Línea de la Facultad de Medicina, www.ponteenlinea.facmed.unam.mx. De manera resumida y para determinar las diferencias entre los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, podemos afirmar que estas últimas son un componente estadístico opcional de una revisión sistemática, en cuanto que las revisiones sistemáticas son el resultado del método científico utilizado para identificar, seleccionar, evaluar, sintetizar los resultados de similares y diversos estudios. Para entender el proceso de conocimiento y la toma de decisiones en investigación clínica, en este caso se debe pensar de la siguiente manera estructurada. Primero, la evidencia es generada a través de ensayos clínicos y estudios observacionales, entre otros. Segundo, la evidencia es resumida y presentada en portales como, por ejemplo, la Biblioteca Cochrane de la Colaboración Cochrane. Tercero, se producen las guías de práctica clínica dentro de las asociaciones y por los profesionistas, las cuales revisarás en la unidad 14. Por último, se aplica la evidencia encontrada en combinación con la experiencia clínica del médico y de los valores de los pacientes. A este resultado, como ya sabes, se le llama medicina basada en evidencias. Para la lectura crítica de una revisión sistemática o metaanálisis, se deben valorar numerosas variables que especifiquen la validez del estudio. En el caso de los metaanálisis, se debe valorar primero el tamaño mínimo de la muestra. Además, en ambos casos, se debe considerar la falta de aleatorización, la ausencia del doble ciego y las duplicaciones. Una herramienta útil en la evaluación crítica de cada revisión sistemática consiste en un test que comprende 6 preguntas, elaborado por Oxman et al. La primera pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Fue enfocada la revisión hacia una pregunta clínica concreta? Esta misma pregunta se debe encontrar implícitamente en el título, resumen o introducción. Si es así, se debe definir si hay claridad en sus elementos claves vistos previamente. Segundo, nos debemos preguntar, ¿fueron apropiados los criterios de selección e inclusión de artículos? Se debe determinar si existe el adecuado diseño del estudio para la pregunta estructurada. Por ejemplo, en el caso de la efectividad o eficacia de un tratamiento, ¿los ensayos clínicos controlados y aleatorizados son los adecuados? Además, se debe especificar la determinación del periodo de selección de estudios, la restricción de idiomas, las bases de datos utilizados, la omisión de trabajos, publicados o no publicados, así como la población, intervención, resultados y tipo de estudio de manera explícita. En tercer lugar, la pregunta ¿es probable que se hayan perdido estudios relevantes o importantes? Para esto, es necesario comprobar la realización de una búsqueda exhaustiva de la literatura, con la inclusión de trabajos publicados y no publicados.
por varios métodos explícitos en el artículo. En cuarto lugar, se hace la siguiente pregunta: ¿se valoró la validez y la calidad de los estudios incluidos? Es indispensable encontrar los conceptos de calidad o validez en el apartado de métodos acompañados de la valoración de exclusión e inclusión de los estudios, el análisis de sensibilidad de cada uno de ellos, su representación gráfica y su ponderación individual. En la quinta pregunta se interroga: ¿son reproducibles las valoraciones de los estudios? Para ello, se deben valorar los datos cualitativos, para determinar si existe o no homogeneidad y aplicación a la población real, o en su defecto, de datos cuantitativos, metaanálisis, en donde el proceso se define correcta y claramente. En último lugar, pero no menos importante, se pregunta: ¿son similares los resultados entre unos y otros trabajos? En esta revisión sistemática, es aquí donde es necesario desarrollar la habilidad de interpretación del gráfico de Forest, al buscar similitudes de dirección y magnitud de efecto. Las referencias bibliográficas se presentan a continuación, en caso de optar por profundizar sobre algún tema específico.